Buenos días, queridos hermanos. Dios bendiga a su iglesia. Queremos dar gracias a Dios por una semana más donde experimentamos su cuidado, su protección, su provisión, su fidelidad. Queremos orar por los enfermos, presentarlos a Dios, seguir pidiendo, rogando que Dios tenga misericordia de ellos y de todos nosotros. También queremos mandarle un saludo especial a todos los hermanos que cumplieron años en el mes de abril. Dios los bendiga. Dicho eso, les invito a todos a que oremos. Padre, damos gracias por este día. Damos a ti en el nombre de Jesús, dando gracias por tu provisión, cuidado, tu fidelidad, por tu amor. Orando por los enfermos, para que tú les des sanidad, para que tú te glorifiques en sus vidas, para que tus propósitos se lleven a cabo en ellos. Rogando por nosotros, oh Dios, la iglesia, pidiendo, Dios, que nos mantengas fiel, firmes, en comunión contigo, oh Jehová, en comunión los unos con los otros, perseverando en la fe y en el bien hacer. Ten misericordia de nuestra nación, líbranos, Dios, de esta pandemia y permite que todo vuelva a la normalidad dentro de tu tiempo. Confiamos en ti, Padre, y pedimos que como iglesia nos ayude a seguirnos fortaleciendo en ti, en tu palabra. Estas cosas pedimos en Cristo Jesús. Amén. Bien, vamos hoy a leer el versículo 4 del capítulo 11 de Hebreos. La semana pasada estuve hablando acerca de la historia de Moisés, su ejemplo de fe, las acciones que él tomó, porque él creyó en Dios, le creyó a Dios, nos dejó un legado de fe. Vamos a estar hablando acerca de la fe de Abel. Por eso quiero que tengamos esta frase en mente a medida que hacemos esta meditación. Por la fe, estos hombres y mujeres de Dios, cuyas historias están narradas a través de la Biblia, en específico, en el capítulo 11 de Hebreos, encontramos un número de personas, de creyentes, sus acciones fueron el producto de su fe en Dios, en las promesas de Dios. Cómo esa fe, cómo esas acciones hoy son un ejemplo para nosotros seguir. Pues bien, leemos en Hebreos capítulo 11, versículo 4. Por la fe, Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ella. Por la fe, Abel ofreció. Por la fe, Abel hizo algo. Llevó a cabo una acción. ¿Qué fue esa acción? Él ofreció. Él ofreció un más excelente sacrificio que el de Caín. Como vamos a estar hablando de la fe hoy en los siguientes domingos, basado en el capítulo 11 de Hebreos, creo que sería bueno definir qué es fe. La semana pasada estuve diciendo que en este capítulo encontramos una definición bíblica de lo que es fe. En el capítulo 11, versículo 1 dice, la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Fe es creer, confiar que
las promesas de Dios se van a cumplir a pesar de la circunstancia, a pesar de que las circunstancias dicten lo opuesto. Es mantenerse esperando en esas promesas como que van a suceder y actuando basado en esas promesas, las promesas de Dios, actuando en obediencia continuamente, independientemente de lo que dicten las circunstancias. Aparte de eso, es importante aclarar que hay tres componentes esenciales de lo que es fe. Uno es el conocimiento. Tenemos que saber el contenido de nuestra fe. Creemos en Dios, pero ¿en qué Dios creemos? No creemos en cualquier Dios. Creemos en el Dios de la Biblia. Creemos en el Padre, en el Hijo, en el Espíritu Santo. Entonces, para tener una fe correcta, tenemos que tener un conocimiento correcto. Por eso es que el conocimiento es esencial para tener una fe bíblica. Tenemos que conocer en referencia a la salvación. Jesucristo murió por nuestros pecados, fue sepultado y resucitó. Para tener una fe bíblica, una fe salvífica, tenemos que conocer estas cosas. Pero no es suficiente conocer estas cosas o saber de ellas. También es importante afirmar que estas cosas son ciertas. Afirmar la realidad de estas cosas. Afirmar la realidad de que Dios existe. Afirmar la realidad de que la Biblia es su palabra. Afirmar la realidad de que la Biblia revela un Dios trino, Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Afirmar la verdad de que Jesucristo murió por nuestros pecados, fue sepultado y resucitó. Y hay un sinnúmero más de cosas que por fe tenemos que afirmar, no solamente saber, pero también afirmarlas. No solamente tenemos que saberla, tenemos que afirmarla, tenemos que confiar en estas cosas. Y confiar tiene que ver con el acto de actuar. Confiar quiere decir que nuestras vidas son impactadas por estas verdades, que nuestro modo de pensar, nuestro modo de actuar y hacer las cosas son influenciadas intrínsecamente por estas verdades que conocemos, afirmamos y que decimos creer. Entonces, por hoy lo dejo con eso para que mediten en lo que es la fe bíblica. La Biblia dice que sin obra la fe está muerta. Sin obra la fe está muerta. Por lo tanto, la fe bíblica es una fe que lleva al creyente a actuar, a hacer las cosas que agradan a Dios. Ese otro punto importante acerca de la fe. En Hebreo 11:6 enseña que podemos agradar a Dios por medio de nuestra fe. Sin fe es imposible agradar a Dios. Lo que quiere decir, si tenemos fe, confiamos en sus promesas, aceptamos la revelación de Dios y actuamos basada en esa creencia, en esa certeza, en esas convicciones, entonces poseemos la fe bíblica, la fe salvífica. Abel fue un hombre de fe. ¿Por qué Abel fue un hombre de fe? Porque Abel, dice la Biblia, ofreció a Dios un sacrificio más excelente, el sacrificio que Caín le ofreció. Dice el relato
en Génesis que la ofrenda de Abel fue la primicia de su ganado. Le ofreció a Dios un animal, un sacrificio que consistía de sangre. Dice que Caín ofreció del fruto de la tierra. Algunos entienden que ambos sabían el sacrificio aceptado por Dios era el sacrificio de un animal, dando a entender que eventualmente Dios iba a enviar a Jesucristo, su Hijo, a morir, derramar su sangre por los pecados del mundo. Muchos dicen que Dios les reveló a Adán y a Eva la manera que ellos debían de hacer ofrenda a Dios. ¿Qué deberían de ofrendar? Debían de ofrendar un sacrificio, un animal. Abel hizo esto. Que Abel hizo esto, se entiende que este acto de fe, de obediencia, fue algo que agradó a Dios. Fue algo que Dios aceptó porque él sacrificó algo en conformidad a lo que Dios le había revelado, lo más seguro a través de sus padres Adán y Eva. Contrario a Caín, Caín ofreció de los frutos de la tierra, por eso Dios rechazó esa ofrenda. Bien, muchos creen que entienden que esa es la razón por la cual el sacrificio de Abel fue aceptado, agradó a Dios, de Caín no. Hay otros que entienden que no tiene tanto que ver con que Caín ofreció el fruto de la tierra, vegetales, frutas, Abel un animal, sino que tal vez era más una cuestión de la actitud del corazón, era más algo de lo que estaba sucediendo en el corazón de cada uno de ellos. Hay lugar para creer o aceptar ambas cosas. Lo que sí es irrefutable, lo que no se puede discutir, es que la ofrenda de Abel es un simbolismo de lo que eventualmente Cristo hizo por nosotros en la cruz. Como Cristo derramó su sangre, nosotros los pecadores, para salvarnos. Digo esto porque en el mismo libro de Hebreos, capítulo 12, versículo 24, leemos, dice las escrituras acá, a Jesús, mediador del nuevo pacto, a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. Este versículo habla de que la sangre de Jesucristo es mucho mejor que la sangre que fue derramada, no el cuerpo de Abel, sabemos que fue dado a muerte por su hermano. No está hablando de la sangre de Abel, sino de la sangre del sacrificio que él ofreció a Dios. El libro de Hebreos nos dice que la sangre que Cristo derramó es mejor, es superior a la sangre de ese cordero que Abel ofreció a Dios. No obstante, dicho todo esto, enfatizamos nuevamente este acto de obediencia que Abel llevó a cabo fue un acto que agradó a Dios. Aquí queremos hacer una pausa para enfatizar, así como Abel agradó a Dios con su fe, con sus acciones. Dice la Biblia que Abel fue llamado justo, fue declarado justo. Entiende estas cosas,
entiende que cuando alguien es llamado justo por Dios, sabe, esto sucede cuando un pecador le cree a Dios, cree en las promesas de Dios para salvación, en específico para perdón de pecados, para reconciliación, porque la Biblia enseña que el pecador y Dios son enemigos por causa del pecado. Por medio de la fe en Dios, en su palabra, en sus promesas, en Jesucristo, somos declarados justos por Dios, lo cual, o lo que quiere decir que somos salvos. Abraham, dice la Biblia en Génesis 15:6, que fue declarado justo porque le creyó a Dios. Esto fue antes de la ley de Moisés ser dada al pueblo de Israel. Por lo tanto, esa fe que Abraham tuvo, la cual hizo de él que fuera constituido, hecho justo delante de Dios, es la misma fe que la Biblia dice que Abel tuvo. Y lo que queremos enfatizar es nosotros como creyentes somos llamados a tener fe. Somos llamados a hacer obras dignas de arrepentimiento. Somos llamados por Dios a recordar continuamente que la fe que decimos tener tiene que motivarnos a nosotros a hacer obras. Tiene que motivarnos a nosotros a involucrarnos en las cosas que agradan a Dios con todo nuestro corazón. No como lo hizo Caín. Caín fue un hombre religioso, hacía las cosas porque entendía que debía de hacerla, hacía era tal vez una costumbre o un ritual que él tenía o debía de hacer, pero se entiende estudiando todo lo que la Biblia enseña acerca de Caín, que no lo hacía de corazón, que había un problema en su interior, que él tenía un corazón de incredulidad, nunca pudo superar sus pecados, las tentaciones a pecar cuando se enojó contra Dios, contra su hermano, Dios no aceptó su ofrenda. Tal vez hay otras razones por las cuales él estaba enojado con Dios, con su hermano, que lo llevó a cometer el acto de homicidio. Lo que queremos enfatizar es que cuando uno tiene una fe bíblica, una fe que agrada a Dios, eso quiere decir que nosotros nos entregamos a Dios por completo. Vivimos nuestra fe cristiana día tras día. Que nos sacrificamos por amor a Dios. Estamos comprometidos con Él. Que le dedicamos a Dios el cuerpo que Él nos ha dado. Lo presentamos como una ofrenda a Él. Le presentamos a Dios nuestro tiempo, nuestros dones, talentos, las posesiones materiales que Él nos da. La presentamos a Él como ofrenda para su agrado. Cuando hacemos estas cosas, la hacemos con fe. Dice la Biblia, podemos alcanzar un testimonio que habla más allá de nuestra tumba. ¿Ustedes han escuchado la frase que los muertos no hablan? En este caso, si le aplicamos esta frase a Abel, entendemos que los muertos sí hablan.
muertos sí se comunican con los vivientes. No porque su espíritu regresa, no porque su espíritu anda en medio nuestro hasta que logra ciertas cosas para que entonces vaya al cielo y esté en paz. No creemos en esas cosas. Hablan por medio de sus obras. Fueron hechas durante la vida aquí en la tierra. Fueron hechas con fe. Fueron hechas para glorificar a Dios. En ese contexto podemos decir que los muertos hablan. Sus obras hablan. Que la Biblia dice que Abel y su ofrenda, sus acciones de fe nos hablan hoy en día, son un testimonio para nosotros. Entonces quiero animarlos a todos, que mientras Dios nos tenga aquí en la tierra, hagamos obras, no solamente hacer obras por hacer obras, para traer gloria a nosotros, para que otros hablen bien de nosotros. Hagamos lo que hagamos para que Dios se glorifique. Hagamos obras con fe. Dejen un testimonio duradero, aun cuando Dios nos llame a su presencia. Seamos generosos, seamos misericordiosos. Hagamos buenas obras. Hagamos las obras que le agradan a nuestro Padre Celestial. Si hay alguien que está escuchando, que está viendo este video, animamos, estoy hablando en nombre de la iglesia, a que considere tu estado espiritual delante de Dios en este momento. Recuerda que Dios te ama, que Él envió a su Hijo Jesús a morir por tus pecados, que Jesucristo fue sepultado y resucitó el tercer día por tus pecados. Para que si tú pones tu fe en Él, Dios te perdona de todos tus pecados, pasados, presentes y futuros. Dios te declara justo. Si tú pones tu fe en Jesucristo y reconoces delante de Dios, reconoces que Jesucristo, el Hijo de Dios, murió por tus pecados, fue sepultado y resucitó. Tú también, si haces eso, serás llamado justo. Nuevamente le pido a toda la iglesia que sigamos en contacto, en comunión los unos por los otros. Y les pido que sigamos orando. Muchos de ustedes saben de hermanos que tienen el virus, de otros que se han sanado o que han sido sanados por el Señor. Nuevamente les invito a todos a que nos mantengamos en oración, en comunión a través de la semana. Oremos. Le damos gracias por este momento y que estas palabras, esta meditación sea de bendición para todos los que la hemos escuchado. Cristo Jesús. Amén.